pelvis de latín cuenco va a estar situada en la parte infero-posterior del abdomen. Esta es una zona de transición entre el tórax o el tronco y los miembros inferiores. La pelvis es un espacio compartimiento en la cual se va a dividir en dos partes, una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor va a estar rodeada por la cintura pélvica, en la cual vamos a encontrar los intestinos abdominales o vísceras abdominales inferiores. Y en la pelvis menor encontramos la porción inferior de la cintura pélvica. El periné. El periné se va a extender desde el pubis hasta el coxis, como lo vemos aquí. Este va a contener tanto el ano, la vulva en caso de las mujeres, y también el testículo y el pene. Entre las funciones de la pelvis va a ser resistir el peso de la parte superior y la va a transferir hacia los miembros inferiores cuando está en posición de bipedestación. También sirve para la inserción de varios músculos como los glúteos, glúteos mayor, medio e inferior en la parte externa. Y también nos sirve como para protección y sostén de las vísceras, como por ejemplo el útero, que lo vemos aquí. Pelvis ósea. La pelvis ósea está constituida por los coxales y por el sacro. En los coxales tienen una cara interna que va a formar las paredes de la pelvis y una cara externa que va a prestar inserción para algunos músculos. Está constituida por tres huesos, que es el ilio, el isquio, que se encuentra aquí, y el pubis, que se encuentra en la parte de acá. Estos huesos van a estar separados en la infancia y unidos mediante el cartílago trirradiado que se va a encontrar en el acetábulo y se van a osificar en la pubertad. El ilion es la parte superior aplanada en forma de abanico, está constituido por el ala y por el cuerpo. Tiene una cara externa que va a formar la porción superior del isquio, que se encuentra aquí. También posee la cresta ilíaca, que esta va a ir desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina ilíaca posterior superior. Existe la fosa ilíaca, que es la porción anterior cóncava del ala. También posee la cara sacropelviana. Esta cara sacropelviana va a poseer una cara articular, que la articulación es sinovial, y una tuberosidad ilíaca, que esta va a tener una articulación sindesmótica. El isquion. El isquion está constituido por el cuerpo, que se encuentra aquí, y va a formar la porción posterior del acetábulo, y también por una rama. Esta rama va a formar parte del foramen obturador. El isquion tiene una tuberosidad que se encuentra posterior inferiormente y una espina. Entre la tuberosidad y la espina se va a encontrar la incisura isquiática menor. Posee también una incisura isquiática mayor que va desde la parte superior de la espina y va a formar también parte del ilio. El pubis. El pubis está constituido por una rama superior, el cuerpo, y una rama inferior. La rama superior constituye la porción anterior del acetábulo y lo que constituye la rama inferior forma parte de un límite inferior del foramen obturador y se va a unir con el isquion para formar la rama isquiopúbica. En la parte superior encontramos la cresta, que es un engrosamiento y va a terminar en el tubérculo.
También se encuentra aquí el pecten del pubis, que es una cresta oblicua. La pelvis ósea está dividida en pelvis mayor y en pelvis menor por el plano oblicuo de la abertura superior de la pelvis. Esta está definida por la línea terminal, la cual comienza en el promontorio del sacro y en el ala del sacro. Se continúa con la línea arqueada que se encuentra en la cara interna del ilion y se continúa con la cresta y el pecten del pubis. La abertura inferior de la pelvis tiene los siguientes límites. Anteriormente está formado por las ramas La abertura inferior de la pelvis está limitada por el arco del pubis anteriormente. Este está formado por la unión de las ramas isquiotibiales, que son las ramas inferiores del isquion y del pubis. Y sus bordes inferiores definen el ángulo subpubiano. También está limitado por las tuberosidades isquiáticas lateralmente. El ligamento sacrotuberoso. La abertura inferior de la pelvis está limitada por el arco del pubis. Anteriormente, esta está formada por la unión de las alas isquiotibiales. Estas son dos ramas unidas. La abertura inferior de la pelvis está limitada por el arco del pubis. Anteriormente, esta está formada por las ramas isquiotibiales que se unen en la sínfisis del pubis. Estas ramas isquiotibiales resultan de la unión de las ramas del isquion y del pubis. Los bordes inferiores de este arco definen el ángulo subpubiano. También está limitada por las tuberosidades isquiáticas lateralmente. El ligamento sacrotuberoso, que lo podemos encontrar en este lugar, que está unido por las tuberosidades isquiáticas y el coxis. Y el coxis posteriormente. La pelvis mayor. A esta la encontramos superior a la abertura superior de la pelvis. Está limitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterosuperior de la vértebra S1 posteriormente. En este encontramos algunas vísceras abdominales como el colon sigmoideo y algunas asas del ilion. La pelvis menor o pelvis verdadera está localizada entre las aberturas superior e inferior de la pelvis, superior e inferior. Está limitada por las caras pélvicas de los huesos coxales, el sacro y el coxis. Incluye la cavidad pélvica verdadera y las porciones profundas del perineo. Esta tiene una mayor relevancia obstétrica y ginecológica, debido a que en las mujeres es poco profunda, ya que esto les facilita el medio para que salgan los bebés. Al realizar una comparación entre la pelvis masculina y femenina podemos encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos en cuanto a su estructura general podemos decir que la pelvis femenina es más delgada y ligera en comparación con la pelvis masculina, ya que esta es gruesa y pesada. La pelvis mayor de la pelvis masculina podemos decir que esta es más profunda a comparación con la pelvis femenina, que esta a su vez es poco profunda. Y en cuanto a la pelvis menor, en cuanto a la pelvis menor, podemos decir que la pelvis masculina, esta es más estrecha y profunda y tiene una forma cónica, a diferencia de la pelvis femenina, que esta es más ancha y poco profunda, con una forma cilíndrica. La abertura superior de la pelvis masculina tiene una forma semejante a un corazón y esta es estrecha. La abertura superior de la pelvis femenina, esta es oval y redondeada y tiene
La abertura inferior de la pelvis masculina, esta es pequeña a comparación con la abertura inferior femenina, dado que esta es por... La abertura inferior de la pelvis masculina es pequeña a comparación con la abertura inferior femenina, dado que es por una... La abertura inferior de la pelvis masculina es grande a comparación... No, perdón, era al revés. La abertura inferior de la pelvis masculina es pequeña a comparación con la de la pelvis femenina, dado que esta permite la salida de recién nacido en el momento del parto. El arco del pubis y ángulo pubiano es estrecho el arco del pubis y ángulo subpubiano masculino es estrecho, ya que tendrá un ángulo menor a 70 grados y lo podemos medir con nuestro dedo índice y dedo medio. Y a diferencia del de la mujer, que este es más ancho y tendrá un ángulo mayor a 80 grados, y a este lo podemos medir con el dedo pulgar y el dedo índice. El agujero obturador en la pelvis masculina podemos observar que tiene una forma redondeada y el de la pelvis femenina tiene una forma más ovalada. Articulaciones de la cintura pélvica. Como principales articulaciones de la cintura pélvica tenemos la sínfisis púbica y la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca va a ser una articulación compleja, fuerte, y esta va a soportar la mayor cantidad de peso y permite una movilidad limitada. Tenemos una articulación sinovial en la parte anterior que va a estar conformada por las caras articulares del sacro y las caras articulares del ilium, y una articulación de sindesmosis en la parte posterior conformada por las tuberosidades del ilium solamente. En la articulación sacroiliaca, esta articulación va a permitir la articulación sacroiliaca, esta articulación en el peso se transfiere desde el esqueleto axial. La articulación sacroiliaca, en esta articulación el peso se transfiere desde el esqueleto axial a los dos iliones a través de los ligamentos sacroiliacos. Tenemos ligamentos sacroiliacos anteriores, ligamentos sacroiliacos interóseos y ligamentos sacroiliacos posteriores. Los ligamentos sacroiliacos anteriores forman la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial. Tenemos los ligamentos sacroiliacos interóseos que se encuentran profundos entre las tuberosidades del sacro y del ilium. Y estas son los principales ligamentos que van a soportar el peso de esta articulación, y tenemos los ligamentos sacroiliacos externos o posteriores que constituyen la continuación posterior o externa de este tipo de articulación fibrosa. También tenemos la articulación sínfisis del pubis, que está formada por un disco fibrocartilaginoso interpúbico. Este disco interpúbico va a ser mucho más ancho en la mujer. También tenemos la articulación lumbosacra, que va a estar compuesta por las dos vértebras L5 y la S1. Y estas se van a articular anteriormente por el disco intervertebral. La articulación sacrococcígea es una articulación cartilaginosa secundaria con un disco intervertebral, fibrocartílago y ligamentos que unen el vértice del sacro y la base del coxis.